La ciudad de Wuhan quedó fantasma con el tema del coronavirus y honestamente a mí me llama la atención que pues precisamente el día 3 de febrero del año 2020 comienzan las declaraciones del gobierno chino y comienzan a decir y a mencionar la palabra pandemia. Primero era una epidemia y ya después comienzan a hablar del tema de pandemia. ¿Tú alguna vez en tu vida habías escuchado la ciudad de Wuhan? Jamás, jamás había escuchado, nunca había escuchado ni siquiera esa palabra. Yo pensaba que era el único, pero honestamente me enteré de que existía con el tema del coronavirus. Te voy a mostrar un video de cómo ha quedado la ciudad de Wuhan. Es un video de un medio de prensa europeo y me llama mucho la atención. Una ciudad muy grande que ha quedado como ciudad fantasma. Mira esto. Wow. Sin movimiento, sin gente. ¿Qué te parece eso? Eso de verdad, a mí me llamó la atención muchísimo. Escalofriante. Mira, es como las películas. Escalofriante. Es un guión de película, es una cosa que no te puedes creer. Y además me pregunto a las personas que están allí la tensión que deben sentir. Yo honestamente te digo, me quedé sorprendido de la forma en que, primero como China manejó el tema de la pandemia, el secretismo alrededor de todo lo que sucedía y de cómo ellos trataron de evitar que se conociera la realidad de lo que estaba pasando en esta ciudad que lamentablemente tuvo muchísimas pérdidas. Se conoció, por ejemplo, que en esta ciudad donde comenzó y se define como es el origen del COVID-19, se comenzó a ver cómo la gente iba falleciendo, cómo la gente iba contagiándose, porque no se cumplían en un inicio ningún tipo de medida sanitaria. Ellos simplemente, pues, pensaban que era un flu, que era una gripe común y corriente. Y yo te digo, aunque el 80% de los casos de infectibilidad de allí, de esa ciudad, han sido leves, el otro 20% ha fallecido y son números bien elevados, porque la ciudad de Wuhan es una ciudad con... Vamos, señores, esto es como en todos lados y no es cuestión de ser racista, pero los chinos generalmente son muchos. Uh-huh. Y Wuhan es una ciudad con una población bastante alta. 1.900 muertos. En un inicio se habían declarado 1.900 muertos y 72.000 contagiados. ¿A ti no te llama la atención China, que es un país comunista? Nosotros venimos de un país comunista y sabemos que falsean la información. ¿No te llama la atención los poquitos números de muerte que declaró el gobierno? Pues evidentemente, y eso está maquillado. Evidentemente está más que maquillado porque además haber ocultado la gravedad de esta enfermedad durante tanto tiempo y haber soltado la bomba, bueno, la bomba por llamarlo de alguna manera. O no menciones la palabra bomba, que acuérdate que estoy en Nashville. La explosión, perdón. La explosión noticiosa, ya cuando no había casi que remedio, ya estaba fuera de control. Yo creo que fue un acto de mucha irresponsabilidad del gobierno chino. Y además que puso en peligro la vida de muchas personas, ¿no? ¿Tú piensas que si el gobierno chino hubiera actuado diciéndole al mundo lo que estaba sucediendo, se hubiese evitado todo lo que tenemos hoy en día? Pues no lo sé, porque hay muchas personas que hablan y hay teorías conspirativas donde hablan que probablemente fue un virus que se hizo, un virus que se planeó, un virus que no lo sé. Realmente no tengo la capacidad para saberlo, pero de alguna manera el hecho de haber escondido las cifras y haberlas maquillado me parece un acto de completa deslealtad para el mundo entero. Pero también ha sido muy criticado, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, que en un inicio estaba tratando de evitar que la información llegara y que se creara el pánico aquí en territorio americano. Y muchos países del mundo miraban y miran a Estados Unidos como referente en el tema de la salud pública, en el tema de esto con el control de epidemias y vieron en un presidente que no reaccionaba, que estaba tratando de decirle a la población americana que era algo leve, que era solo una gripe, y muchas personas quizás también culpan al presidente de los Estados Unidos por esa reacción. Yo no sé, en Canadá, ¿cuál es el estado de opinión que tú has escuchado de la gente?
Bueno, aquí se respetan mucho las normas sanitarias. De hecho, en este momento justamente estamos en unas navidades solitarias individuales porque está prohibido hacer visitas a personas y precisamente es una de las razones por la que cada quien está haciendo sus navidades en sus casas, el fin de año en su casa, porque precisamente fue una orden ministerial del primer ministro de la provincia de Quebec para parar los casos, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un acto responsable, independientemente de que no sea lo más adecuado o de lo que estábamos acostumbrados. Pero yo creo que el acto de responsabilidad de parte del gobierno es un acto que ayuda en muchas acciones, por supuesto, a que la población esté un poco más guardada. Pero si tenemos una persona que desvaloriza la importancia de una pandemia, pues ¿qué podemos esperar? Pero yo tengo una duda, por ejemplo, ahí en Canadá, porque yo tengo amistades en muchos lugares del mundo, te tengo a ti, tengo a Lester en Canadá, tengo a Emily, tengo a Terracota, y yo quería, no se me había ocurrido preguntarle, allí, por ejemplo, la gente le hace caso, es decir, está pendiente de lo que sucede aquí en el tema de Estados Unidos, están pendientes de las reacciones, la gente le interesa eso, o simplemente pasan de todo. Pues en líneas generales no te podría responder esa pregunta porque creo que es un tema un poco de preguntarle un poco más a la gente, pero yo lo que sí creo que aquí las normas se han respetado, independientemente de que hay personas que no, siempre hay una oveja negra, ¿no? Y siempre hay gente que no quiere respetar, pero el tema ¿cómo te explico? De tener atención y cuidado, yo creo que han sido bastante respetuosos, muy respetuosos, a pesar de que, bueno, también existen manifestaciones y gente que ha ido, regresamos al confinamiento porque había gente que no respetaba las normas. Es un tema de humanidad, Boris, ¿sabes? Independientemente de donde vives, el ser humano le es difícil entender y seguir las reglas. Pero, por ejemplo, se ha hablado de que existen personas que son antisociales, que no les ha importado lo del COVID. Por ejemplo, yo soy feliz porque yo siempre he sido de estar en casa. Tengo amistades que están saltando por las paredes porque son gente que todos los días se iban a un bar, se iban a un parque. Yo generalmente lo que salía era caminar y hacer mi trabajo. Mi trabajo cambió, lo puedo hacer desde casa y de eso vamos a hablar más adelante también. Pero yo te digo, el tema, primero tuvimos que entender que era el COVID, tuvimos que comenzar a entender, porque estamos hablando de que en febrero se nos dice que apareció algo en China que está matando gente, que se transmite muy fácil, pero nadie entendía qué cosa era. No, no. Tuvieron que pasar meses. Pues es que fue un acto de completa irresponsabilidad, porque, bueno, pero vamos a empezar a cerrar las cosas, pero la noticia no terminaba de salir realmente como era y el mundo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Ciertamente, ciertamente. Yo, por ejemplo, en febrero vivía mi vida como si nada. Aquí no se había impuesto nada, no se nos había dicho absolutamente nada. Sí sabíamos que existía en China un pueblito, pero no teníamos información. Era una noticia más, ni siquiera era un titular en los medios de prensa americana, por lo menos, ni en los medios de prensa que yo usualmente sigo para hacer mi trabajo como periodista. Yo no veía la información como que se le estaba dando mucho valor. Al contrario, no. Se intentó en un principio minimizarla, se intentó decir que era una gripe local, una estacionaria. Recuerdo que fue la palabra que utilizaban, era algo estacionario, y culpaban a las temperaturas bajas de China. Se comenzó a decir también, yo recuerdo, que, por ejemplo, no iba a afectar a los países del Caribe, que no iba a afectar a los países de clima templado porque el calor mataba el virus. Esto todo fue una teoría de especulación. La gente comenzó a decir, comenzó a tornar, no se sabía si había cura o no había cura. Y como estaba en el inicio de esta pandemia y como China ocultó todo desde noviembre, diciembre del año 2019, no daban información. China, como partido comunista, como gobierno comunista, trata de mantener la información bien cerrada y bien restringida. Y lo que sí recuerdo, Lugari, es que aquí había un grupo de americanos investigando allí en China, y precisamente ellos habían reportado anomalías en el tema de unos laboratorios de genética que existían, pero esas son cosas que salieron y que inclusive hoy tú dices, bueno, y no han investigado más, no han dicho absolutamente nada, porque hay una especie de teoría de conspiración, que era lo que tú estabas diciendo, que intenta decirnos de que todo esto fue creado por el Deep State, el nuevo orden mundial para controlar a la gente. La gente dice que todavía hay personas que dicen que todo esto es falso, otras que dicen que es verdadero.
Yo, por ejemplo, he hablado con personas de derecha que son bien fuertes en su decisión, en su manera de ver ese tema del coronavirus, pero son médicos, son enfermeras y me dicen, mira, sí existe el coronavirus, sí existe, físicamente está demostrado que existe este virus. Y hay gente que te dice, lugares que no. O sea, es como, ¿existirá o no existirá el coronavirus? No, pero claro que existe y además han ocurrido cosas sumamente lamentables. Aquí en Montreal, aquí en la ciudad de Montreal, recuerdo que hubo una casa de esta de ancianos, una casa de ancianos, donde en un solo día, en un solo fin de semana, hubo 35 muertos, porque estas personas no estaban atendidas de manera correcta. Estamos hablando de que la pandemia no solo fue un tema de aprender a saber qué era, teníamos que entender, porque y además es importante hacer un stop en esto, fue muy difícil para todos entender que te estén diciendo que te quedes en la casa, que no puedes salir, porque además yo siempre pienso que esto de la pandemia nos trajo también el tema de la pandemia del miedo, de no saber qué es lo que estamos haciendo, de no tener la suficiente información y de que los medios de comunicación nos bombardearon tanto que no teníamos ni idea. Podemos hablar de Italia, cuántos muertos hubo en Italia, podemos hablar lamentablemente de la situación en los Estados Unidos. Tú me decías que veías que hacían un hospital Aquí, yo te contaba, por ejemplo, aquí entró todo el mundo en pánico cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó, y te hablo del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, comenzaron a poner unos frigoríficos para los cadáveres. Y en realidad fue un poco la forma de crear pánico. En redes sociales salían youtubers que iban a estos lugares cumpliendo todas las medidas de protección a grabar qué era lo que sucedía, y era una especie de contradicción porque los medios de prensa oficial estaban dando noticias que te metían en pánico, mientras los creadores independientes de contenido iban y te decían, aquí no hay nadie. Se creaban, tú te ponías a pensar, y esto es lo que creó, yo creo un poco también, la teoría de la conspiración, de que las noticias, por ejemplo, los llamados fake news, denunciados por el presidente de los Estados Unidos, medios de prensa como CNN salían diciéndote, te mostraban cadáveres, te mostraban camillas de gente muriéndose, y cuando iba a un youtuber, esto sucedió en Nueva York con un youtuber dominicano que entró a un hospital de los supuestos hospitales que atendía a los miles de pacientes que estaban muriendo, y el señor se encontró con un espacio vacío, y ahí se comenzó a hablar que habían quizás, era todo un montaje, y que utilizaban a estos actores de crisis, como se le dice, que no son más que estos personajes que les pagan para pues fingir una situación determinada. Este es el país de la conspiración, Luz Garis. Estados Unidos es el país de la conspiración, y demostrado está con todo el tema de que hemos visto del COVID, con lo que ha sucedido antes con los extraterrestres. Aquí de verdad yo creo que nos falta potasio. Nos falta un poco de potasio y tenemos demasiado tiempo libre. Otra cosa que sucedió en febrero es el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, irrumpió en el Congreso armado, con militares. Esta noticia llegó al mundo el 10 de febrero y él es un tipo que utiliza muy bien las redes sociales, es un presidente joven, y él pues desde sus redes sociales mostró cómo irrumpía en el Congreso armado los militares justamente para recobrar el poder que le estaban tratando de quitar. La gente, los medios de prensa pusieron los titulares como un autogolpe. Y me costó trabajo procesar la información, porque decía, si es el presidente, ¿para qué tiene que darse un autogolpe? Y es que él intentó cambiar la política interna de El Salvador. ¿Te parece si vemos Vamos a ver imágenes de esa noticia que de verdad fue conmocionante? Tengo por aquí, déjame ponerlo. Acompañado por decenas de militares con armas de asalto y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no es aprobado un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando incluso a la insurrección popular. Si este lunes los diputados convocados a sesión plenaria no aprueban el préstamo en el Consejo de Ministros, los va a volver a citar, y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución. En una semana nos convocamos acá, lo vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si no aprueban el Plan Control Territorial. Y si no,
Yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedaré en sus manos aplicarlo. Yo no me voy a poner en medio. Dicho artículo reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución. El gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa. Bueno, fue bien valiente de su parte, fue un acto heroico desde mi punto de vista, porque además de esto, este presidente tiene una particularidad, y es que él ora y él hace sus oraciones y de verdad creo que es un hombre dentro de los pocos que pudiéramos decir que tiene valentía y de verdad se enfrenta a lo que pocos quieren enfrentarse. ¿Tú crees que, de hecho, El Salvador es un país con un índice de violencia elevadísimo? Se conoce todas las gangas que hay en El Salvador, se conoce el nivel de violencia que ha producido que los ciudadanos salvadoreños salgan de allí. Se conoce, aquí en Estados Unidos se le llama MS-13, que es la Mara Salvatrucha, que inclusive en los Estados Unidos se encarga, son gangas que organizan el tráfico de droga desde la frontera de los Estados Unidos con México, desde la frontera sur hasta las diferentes ciudades aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo que justamente el año pasado, antes de la situación que ocurrió con Bukele en El Salvador, aquí en los Estados Unidos se estaba procediendo a arrestar a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha en el estado de Tennessee, y esto llegó a las redes sociales, llegó a los medios de prensa como algo extraordinario, porque son criminales que son difíciles de capturar por el tipo de cédula que utilizan para ejercer sus acciones criminales. Oye, ojalá que Salvador pueda eliminar todo el tema de la violencia. Es difícil porque este presidente que fue elegido constitucionalmente en El Salvador tiene un periodo de mandato, y hay que ver qué sucede cuando ya termine su mandato el señor Bukele. Otra cosa que quiero decirle a la gente, señores, es que Lutgari Giselle tiene su canal de YouTube, y que, por supuesto, aquí estamos haciendo una colaboración para que ustedes también conozcan de su trabajo. Lutgari, en tu canal de YouTube, antes de seguir con las demás noticias que vienen, que son, me parece que hoy nos van a poner un especial en Hollywood, nos van a poner en Los Ángeles una pantalla gigante, porque esto está de película hoy. Pero yo te conocí vestida de Superwoman. Te conocí motivando a la gente, te conocí diciendo a la gente, yes, you can, tú sí puedes, tú puedes lograrlo. Y me llamó la atención una frase específica. Tú decías, mi pareja soy yo. Cuéntanos de ese podcast. Yo sé que no te gusta hablar de ti, pero estás jodida porque estás conmigo aquí y aquí estamos entre amigos. Bueno, porque yo hablo de mi pareja soy yo. Bueno, permítanme presentarme. Yo soy periodista de formación, pero también hice máster en orientación en sexología, y yo tuve un programa de televisión en Venezuela que se llamaba Solo Sexo, y hablábamos de la sexualidad. A propósito de mis vivencias personales, entendí que nosotros tenemos que crecer como seres humanos y que individualmente tenemos que sembrar semillas en nuestro corazón para poder compartirlas con los demás. ¿Por qué mi pareja soy yo? Nace también de esta pandemia y de estar encerrada. Yo soy mamá soltera, vivo con mi hija de 3 años, y bueno, tuvimos la oportunidad de estar confinadas durante este tiempo aquí en Montreal. Y bueno, me gusta estudiar, me gusta aprender, y se dio la gran oportunidad de hacer este podcast con un tema que me apasiona mucho, que es el tema del crecimiento personal. Es el tema de conocerte, es el tema de entender, es el tema bueno, por el hecho de ser soltera y de ser mamá y de ser una mujer joven y bien parecida y guapa, modestia aparte, me fastidia un poco el tema que me digan, bueno, y tú no tienes pareja, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Dejando a un lado la importancia del tiempo de espera. Y yo creo que hay que vivir en el tiempo que tienes que vivir.
ahora estoy lista, ahora estoy preparada, bueno, tal vez Papito Dios me trajo un regalo y sigo siendo mi pareja soy yo independientemente de... ¿Qué pasó? Yo te llamé el día 25 y tú estabas muy desaparecida, a lo mejor ya andabas por ahí. Vamos a ver esta promoción que me encanta de tu canal y vamos a compartirla con los amigos. Ahora mi pareja soy yo se traslada a YouTube. No te preocupes que vamos a seguir en todas las plataformas digitales en formato podcast. Pero ahora estrenamos ese nuevo canal de YouTube para estar más cerca de ti. Esta segunda temporada de Mi pareja soy yo está que arde. Tenemos invitados de lujo donde vamos a conocer y vamos a aprender un poco más. Estos invitados nos van a contar desde sus propias experiencias cómo pudieron conectar con su ser y conocerse para convertirse en la pareja que quieres atraer. No te lo puedes perder. Recuerda que tienes que suscribirte aquí y darle la manito hacia arriba y, por supuesto, para poder recibir las notificaciones de los próximos episodios. No te lo puedes perder porque ahora Mi pareja soy yo se traslada al formato video, porque vinimos a crecer y tú recuerda que siempre, pero siempre nos podemos convertir en la pareja que queremos atraer. Mi nombre es Lugdari Giselle y así comienza mi canal de YouTube. Te abrazo. Gracias por estar. A mí me encantó esa presentación, de verdad. Me pareció súper original. Sé que ahí escuché la voz de este muchacho que conocemos ahí en Canadá, de Lester, y de verdad me gusta muchísimo. De hecho, cada vez que puedo participo porque se aprende, porque uno se relaja. Y a veces todo por ejemplo, el formato de mi programa, que es más informativo, más de debate, más de política, como que deja un poco de tensión. Entonces, después de ver este espacio, no hay nada más saludable que irse a ver un podcast de Lugdari Giselle. De verdad que me encanta. Tenemos la última noticia del mes de febrero y es relacionada con todo el desastre y la recesión que se anunciaba desde febrero para la economía mundial. ¿Tienes alguna información de esto? Bueno, una pandemia de coronavirus que podría restar en $1 billón para la economía y arrasar a Europa ya hacia en una recesión. Pues la pandemia no solo nos trajo enfermedades y muerte y confinamiento, sino también nos trajo una gran recesión económica. Pues este virus a nivel global hubo una pérdida de más de $1 billón. Estamos hablando de unos 920 mil millones de euros por el coste de la crisis sanitaria en escala mundial. ¿Qué te parece? Me parece mucho dinero, y los expertos estaban anunciando todo esto, pero tengo un reporte de Euronews del momento donde se estaba anunciando esto y me parece interesante compartirlo con los amigos porque es necesario que tengamos el acceso a la información que se estuvo regando en los diferentes medios de comunicación para aquel entonces. La recesión mundial por el coronavirus será menos severa en 2020 de lo previsto, mostrando un atisbo de optimismo raro en estos tiempos de pandemia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos asegura en sus perspectivas económicas que la reacción rápida y consecuente de los estados y la intervención de los bancos centrales han evitado lo peor. La organización apuesta ahora por un crecimiento de 5% en 2021 tras un retroceso de 4,5% en 2020, una cifra preocupante, aunque menos que la caída del 6% que pronosticaba en junio. La OCDE prevé una recuperación gradual y desigual de la economía mundial. Para la economista jefe de la organización con base en París, los políticos tienen la oportunidad de su vida. Yo realmente te voy a decir, yo no entiendo mucho esta parte donde se estaba anunciando todo esto de la recesión a nivel mundial y los anuncios que decían que, por ejemplo, iba a existir consecuencias económicas en países como Alemania, Italia, Japón, Singapur, también Indonesia, Malasia y, por supuesto, iba a afectar a grandes potencias como la japonesa. Y pequeñas naciones pequeñas en materia de economía después de tener dictaduras como Argentina. España también se ha visto afectada, a pesar de que los pronósticos decían de que no iba a ser tan severo. Estas personas pronosticaban que la pandemia iba a afectar solamente de forma parcial y al final vimos que el mundo se paralizó de forma inmediata con todo esto del COVID. Señores, gracias a todas las personas que han tenido la gentileza de venir hoy a mi canal. Por supuesto, decirles que estoy muy feliz, muy contento y preguntarles que me dejen en los comentarios si les gusta el estilo de programa, si les parece que esta es la forma adecuada que a ustedes les gusta que la noticia le llegue. Por supuesto,
la identidad de Boris Sánchez no se pierde, señores. Aquí se va a seguir trabajando con y desde el corazón. Y les voy a decir algo, este próximo viernes, déjame ver qué día es viernes porque yo estoy anunciando sin haber revisado el calendario. El próximo viernes 1 de enero vamos a estar juntos celebrando Año Nuevo en una transmisión que va a ser hecha solamente para los miembros del canal. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, si quieres participar, hazte miembro del canal, suscríbete, por supuesto, activa todas las notificaciones y vuélvete parte de mi familia digital. Gracias a toda esa gente que me apoya a diario, gracias a la gente que me dice hazlo, sigue, porque vamos creando una familia, señores, una familia. De momento puede que regrese más tarde para hablarles de lo que surja o para decirles cómo me siento, porque así es este canal. Es como estar en casa todos juntos disfrutando de un buen café. Muy buenas tardes.